otra parte, que son ellos, que forman parte de esa otra ciudad que es la suya. Todo ese mundo, las lunas iluminadas de los bares, las calles, las carreras, ese momento mágico que tiene la película cuando llega Carmen Amaya y se paraliza lo que podía haber sido una reyerta tremenda, e inmediatamente ella pide alegría y se pone a bailar. Bueno, eso es un momento de una energía incontrolada. Es que tú no sabes cómo puede acabar esa escena nunca. Eso es una cosa que la da la dinámica de la puesta en escena. En ese sentido yo creo que es una película que necesitaba esa revisión, porque está saliendo como muchos creadores en el cine que nos gusta, además, el cine americano, el cine italiano, Pietro Germi, lo que tú dices, tiene también ese mundo de Germi, ¿no? Y hay una cosa que yo creo también es muy curiosa, es una película que no es nada prisionera de la aspiración al realismo o la caída al naturalismo, que encima en España la solía forzar la censura, cortar la censura o frustrar la censura. Y es esa permitirse la libertad de repente abandonar totalmente el realismo, pero a partir de elementos reales, porque ya hay muchos gitanos que efectivamente bailan y se expresan a través del baile y del cante, y que de repente, como esa escena que antes mencionaba, y que efectivamente pues, parece de 2 semanas en otra ciudad o algo por el estilo, con las mangueras de río, que además es un hecho totalmente real, y en las Ramblas, y con Gades por allí bailando, digamos, en solitario, que es un momento además mágico y de armonía y de paz rara en la película, porque la película, como decía antes Eduardo, tiene una especie, y tú también lo decías, una especie de tensión constante y continua. Siempre están todos como pegando carreras, llevando avisos, viniendo de un lado. Digamos, es gente que no vive tranquila, no vive en paz. Hay rumores, hay mensajeros, hay cotillas que cuentan tal. Hay la intervención también de Margarita Lozano, que es un personaje enormemente interesante, ¿no? en medio de la película, ¿no? Que además hay un uso de las expresiones, y luego está evitado completamente, como pocas películas, digamos, con ambiciones culturales en la época en España, el toniquete teatral que tan a menudo cogían. Aquí la verdad es que hablan todos como de verdad y muy deprisa, sin recrearse ni declamar jamás. O sea, dicen los momentos, esos momentos, digamos, de fuerza de la naturaleza que tiene Carmen Amaya, no solo bailando, sino en cada una de sus irrupciones, porque normalmente irrumpe por todas partes. Ahí, digamos, todo el mundo va al grano y como si se estuvieran jugando de verdad la vida. Y yo creo que ese elemento le da un lado de filmaje, filmación casi documental, como si estuvieras ahí con la cámara a mano, moviéndola y sin ocuparte mucho. Hay incluso un empleo de zoom, que a mí es un método que generalmente me repatea. Y en esta película es de las veces en que veo más justificado el empleo de los zooms casi como una herramienta de un reportero, ¿no? Es que yo creo que hay un elemento que es el de la sinceridad. Cuando un cineasta es capaz, cree en su historia, cree en sus personajes y se muestra sincero en el tratamiento del material, pues se puede permitir esas transiciones como el del Colmao, cuando está a punto de acribillar a navajazos a Rafael y aparece Carmen Amaya, que hay un precedente anterior, que es una secuencia que en principio podía ser muy rutinaria, muy melodramática, y la resuelve muy bien el texto y la puesta en escena, como decía Miguel, de Rovira Veleta, que es cuando va a presentarle a la Zoronga, ¿no? Que hay un momento en el que es la propia Carmen Amaya idénticamente cambia del rechazo, y eso está resuelto, y después con un baile y sacan las copas y tal. Está rodado con naturalidad, como dice Miguel, pero también porque no hay pretensiones y porque hay sinceridad. Se cree en el texto, se creen los personajes, tienen los actores adecuados y el director se vuelca, y eso se nota. Cuando hay credibilidad en una película es cuando existe puesto el corazón encima en la puesta en escena, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes valores que tiene ese momento que es cuando dicen que baile la suegra. Sí. El momento de cómo le ves a Sara Lezana a ella, ese es un momento... Está integrado todo. Bueno, es como un documental. Está integrado el melodrama, el documental, y está también, por decirlo de alguna forma, los aspectos más teatrales en el mejor sentido de la expresión, porque luego esa tensión de que hablamos de la puesta en escena, yo creo que el mérito de Rovira Veleta, y probablemente está en el texto que desgraciadamente desconozco de Alfredo Mañas, es que existe más que una puesta en escena, una coreografía de la puesta en escena, de la narración. Es decir, existe, lo decía Miguel anteriormente, no hay un toniquete teatral, hay toda una estructura teatral que se aprovecha con unos antecedentes literarios, pero esa tensión creada desde el primer momento está cuando observas la planificación de la película, y probablemente esa concisión, esa sequedad narrativa, es una verdadera coreografía en la que por eso los números musicales sean de armonía como el de Gades, sean de explosión de un pueblo que baila, se divierte o siente en un momento determinado, como el pañuelo de la novia, la virginidad del principio, pues está armónicamente, viven sencillamente y se refleja la vida, y esa sinceridad
pues es lo que permite una credibilidad enorme a la película. Incluso cuando mete insertos, que siempre un inserto pone más énfasis. Ese plano de la mano de Carmen Amaya dando sobre la mesa, ese es impresionante. Eso ahí, aunque no tengas un sentido musical o no conozcas a fondo, no sé, la belleza del flamenco, ahí hay algo que te llama la atención poderosamente, porque hay algo distinto, incluso cuando baila la suegra, es distinto de cuando se baila en otras ocasiones. Eso yo creo que ha hecho mucho por quitar todo el lado folclórico. Además, se ve muy bien cuando él va con las dos chicas por la plaza, que va con las dos guilds. Se ve que es otra planificación y otro tempo, incluso es de las pocas veces donde hay travelings y retrocesos, ¿no? Sí, cuando no tienen instrumentos para hacer música se los inventan, y son los nudillos y son los dedos. Esto, a mí me parece que, digamos, la verosimilitud descansa fundamentalmente en algo que decía José Luis, que es esa fisicidad que tiene la película. Es decir, por ejemplo, cuando los dos piden un café en esa tasca llena de tapas, dice, ¿cómo piden café? Porque les vas a ver a fritanga, es decir, porque huele a aceite rancio. Es verdad, tuve esa misma sensación. Sí, hay esa sensación, dice, pedir café en un sitio que huele a fritanga. Notas casi los olores. Y tienes razón, porque Daniel Martín hace frío, y notas el frío porque coge la taza, ¿verdad? Sí, y después todo está, es decir, por ejemplo, hace viento, es decir, en el poblado hay una cometa, se mueve la ropa. La tierra es como premonitoria, tiene un color de oxidado, de sangre seca, que de alguna manera te viene a recordar que es fatal ese desenlace trágico, ¿no? Creo que es una película, digamos, muy sentida. Cuando se echa la brillantina. Cuando se echa la brillantina, que como es Eso de ir ahí veían las dos brillantinas. preciosa, ¿no? Donde aquí. Sí. ¿Cómo están además? Y hubo un momento que penséis que había alguna bebida que entonces le llamaban brillantina o algo así. Hoy se llama gomina, ¿no? Gomina. Y dice, ¿dónde? Aquí. Qué bien están los dos. Te convido a brillantina. Y por otro lado, además, fantástico. como si dijéramos, ese pequeño detalle es el que probablemente humaniza a este futuro, a estos dos niños que son este futuro en paz, con las excepciones de estas malas bestias que de vez en cuando nos dan sustos, ¿no? Este es el futuro, ¿no? Y bueno, se hacen querer simplemente por este detalle tan simpático, tan gracioso, tan humano. 2 pesetas, ¿dónde? Aquí. Y cómo se van alejando, ¿no? Sí, ese es cómo se mueven, cómo se mueven todos. Sí. Ese es un momento, decía antes José Luis, y yo creo que es verdad. Eso y la secuencia de la nieve da la impresión, a lo mejor no lo sé, porque claro, no conozco a Rovira Veleta en ese momento cómo estaba, pero es un momento un poco Nouvelle Vague, un poco Truffaut, por decirlo de alguna forma, de aprovechar una cierta pasión por la vida de los personajes, dejarlos libres, etcétera, porque pasa con lo de la brillantina y pasa por el aprovechar probablemente, como vas a prever en el guión, que va a nevar precisamente en Barcelona, una ciudad mediterránea, ¿no? Y está muy bien aprovechado esa cita que hacen a lo largo de la nieve, el futuro que tienen, ¿no? Y además la nieve de pronto, que es un elemento que hay que improvisar porque no se podía prever que nevase, la nieve es la pureza, es decir, nos recuerda cómo es este amor, ¿no? Y además tiene el lado excepcional y un poco mágico que tiene siempre la nieve y esa especie de referencia a la infancia que se te produce, aunque tu infancia no haya habido nieve. Y que además es lo que dices tú, que ablanda un poco la dureza de la historia, la hace como más suave, la suaviza, le quita sonido, las pisadas son suaves. Y yo no sé si estaría en la obra, eso es Juan Antonio que lo ha leído, pero está previsto el desenlace en Nochebuena, porque creo que ese momento es también una elección fantástica. Concluir en Nochebuena, noche de paz, etcétera, y momento de reconciliación. El desenlace es un doble suicidio, entran en el mar, ¿no? como Alfonsina Storni y como Virginia Woolf, entran los dos en el mar. Me gusta, digamos, en la línea de la película me gusta más es más lorquiano, más ibérico y más... Es que la concentración dramática de Nochebuena en el tiempo, por decirlo de alguna forma, todavía se acrecienta más la tensión, los gitanos preparando en la bodeguilla, el Belén, la sordidez del lugar de la cuadra esa donde está recluida Sara Lezana, que está dado con una exactitud tremenda. Y mientras hay otra España muy suave que sale por televisión. Los programas que van a ver son estos, pero que no y la gente de Conde
lo ves otras, como si pues tú es estuvieras otra situación. en Francia. Nunca está Es mejor dada otro país. la No, es que viven marginación. al ¿no? margen. No, Las sí, te da la instituciones sensación van esa por como otro cuando camino. ves la televisión española desde la frontera, o te la hacía entonces ese efecto, vamos, ¿no? Cuando si la ves, pero como si ya no es tu país. Ahí yo creo que está dada marginalmente la marginación sin contarla. Sin contarla. Y hay otro punto que creo que también es muy interesante. Digamos, una vez conseguida esta autenticidad, los diálogos, que muchas veces son espléndidos y que a veces son los mismos diálogos de la función, parecen repentizados.